Hola, ¿qué tal? Compañeras de maestría y profesor doctor José Atilo Guerrero. Voy a hablar sobre el teorema número uno, la suma de Darboux y la integral de Riemann. Tengo una breve introducción acá y pueden ver las viñetas de las particiones de refinamiento, suma de Darboux, efecto de refinamiento sobre la suma de Darboux, la integral de Riemann y luego una presentación con GeoGebra de lo que eh, van a ver, una presentación muy dinámica para que puedan comprender cómo estos rectángulos van acercándose al área real a medida que vamos aumentando el número de particiones. Luego tenemos el objetivo, pueden leerlo, pueden pasar el video. Y para iniciar, a modo de recuperación, tenemos lo que son los siguientes conceptos de intervalo y de partición, intervalo cerrado. Sean A, B, elementos de R, tales que A sea menor que B. El intervalo cerrado A, B se define por A, B igual que X, siendo elemento de R, tal que A sea menor o igual que X y X menor o igual que B. Entonces con las particiones tenemos que son un conjunto finito de puntos en un intervalo dado. Ojo con esto, conjunto finito de puntos, voy a mencionarlo más adelante, tal que A y B serán los extremos y dentro de esos extremos, si tenemos particiones n, digamos x sub 0, x sub 1 y así sucesivamente hasta x sub n, donde los extremos x sub 0 será igual a A y x sub n igual a B. Las distancias, o sea, la distancia entre dos puntos de estos consecutivos, vendría siendo la base para cada uno de los rectángulos. O sea, si yo lo llamo delta x sub i, que sería la diferencia entre x sub i y x sub i menos 1, digamos x sub 2 menos x sub 1, x sub 5 menos x sub 4, nos va a dar una distancia positiva, nunca sería negativa. Entonces luego tenemos definición de refinamiento de una partición. Súper clara la definición, es el proceso de subdividir algunos de sus subintervalos, agregando nuevos puntos. Digamos que sean P y Q particiones del intervalo A, B. Se dice que Q es un refinamiento de P si P es un subconjunto de Q. O sea, los elementos que están en P también están en Q, pero Q tiene algunos elementos al menos un elemento, que no pertenece a P. Por tanto, tiene un mayor número de divisiones. Acá vemos las sumas superiores e inferiores. A la izquierda, esta imagen la tomé del libro. Eh, Creo que fue del libro de Lima, o el de Lima está en inglés, o fue del otro libro, de material de estudio obligatorio. A la izquierda ve la suma inferior, donde los rectángulos están por debajo de la curva, por debajo de la función. El área va a ser menor, no va a ser exacta, pero va a ser aproximada. Y a la derecha, en la suma superior, su área va a ser mayor, va a ser aproximada, aunque no sea exacta. Vemos el teorema acá, que vamos a trabajar en la clase. Espero que estén súper activos y puedan participar bastante. Teorema número uno. Cuando se refina una partición, la suma inferior no disminuye y la suma superior no aumenta. O sea, P, eh, P, perdón, estoy pensando en otra cosa. O sea, P es un subconjunto de Q. Entonces, la suma inferior de la función con particiones P va a ser menor o igual que la suma inferior de la función con particiones Q. Y la suma superior de la función con particiones Q va a ser menor o igual que la suma superior de la función con particiones P. Entonces acá tenemos nuestra hipótesis en diferentes partes. Nos dan una función, pero en el intervalo A, B de R, que es una función acotada. Y las particiones vendrían tomando valores de x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, donde también seguimos que Q va a ser una refinación de P. P va a ser un subconjunto de Q. Y vamos a demostrar la tesis que se muestra más debajo, que la acabo de leer en la página anterior. Entonces, vamos a demostrar esto. Sea P una partición en el intervalo A, B, donde tomamos valores x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, dado que P es un subconjunto de Q, al añadir un punto R, este punto vendría siendo de Q. O sea, vamos a tener mayor número de elementos en Q que en R, pero esto lo que nos da
una mayor probabilidad de obtener un área más cercana al área real debajo de la curva. Porque mientras más refinamos, mientras más tengamos particiones, mayor sería la probabilidad de obtener un área exacta. Más cercano va a ser el área de, de la función debajo de la curva. Debajo de la curva. Entonces, si tenemos un intervalo, digamos x sub i menos 1, x sub i, y añadimos un punto en el medio de este intervalo, a la derecha pueden ver la imagen, va a crear dos rectángulos y dos bases, que la base tendrá la misma longitud si el punto R está dividiendo, si el punto R es la mediatriz, o sea, una, se podría decir que es una mediatriz, que es una línea que corta en dos partes iguales segmentos, pero el punto sería simplemente el punto medio que corta los extremos. Y la distancia que hay entre R y cada uno de sus extremos es la misma. Entonces, si yo tengo la misma base en las particiones, los rectángulos no son iguales. Quiere decir que las alturas van a ser diferentes. Y las alturas las vamos a ver con otro concepto que sería de ínfimos y supremos. La m minúscula sería la altura, donde m sería igual al ínfimo de la función x, tal que x sea elemento de ese intervalo. Y m sub 1 va a ser igual al ínfimo de la función x, tal que x sea menor, pero tal que x sea elemento de este intervalo y sub 1. Y así sucesivamente, a medida que tengamos mayor número de particiones, de subdivisiones, más va a aumentar el valor de la altura, más va creciendo porque es una función estrictamente creciente. Si fuera estrictamente decreciente, no pasaría. Ojo con eso. Entonces, decimos que sabiendo que m va a ser menor o igual que m sub 1 y m va a ser también menor o igual que m sub 2. De la única manera de que sean iguales es que la función f de x sea igual a 0. O sea, sería una recta horizontal que corta el eje y. Ahí entonces multiplicaríamos base por altura, un rectángulo normal como siempre hemos trabajado en básica. Acá estamos trabajando con curvas. Vamos a asumir que es una curva en vez de una línea horizontal la función. Entonces, las distancias de las bases va a ser la misma. R menos x sub i menos 1 va a ser mayor que 0. Lógico, las distancias son positivas. Y x sub i menos r también va a ser mayor que 0. Entonces, si yo multiplico la base por la altura sería el ínfimo, que sería por debajo de la curva ese rectángulo. Por eso a eso se refiere el ínfimo, un punto mínimo, no un punto máximo. Entonces, eh, a medida que vamos corriendo hacia la derecha, el área va, de cada rectángulo el área va creciendo. Pero, ojo con esto, no quiere decir que las anchuras vayan aumentando. Lo que va aumentando son las alturas, no la anchura. Entonces, a modo de resumen, ya ven los pasos algebraicos acá, como llegamos a la conclusión de que la suma inferior no disminuye, siempre va a ser menor o igual a la suma inferior de particiones Q. Mientras más particiones, el área va a ser mayor que aquellas particiones que son menores. O sea, las particiones Q, si hay más particiones que las particiones P, el área va a ser mayor. Y en el supremo tenemos que son las alturas también. M mayúscula son las alturas. Y a diferencia de la anterior, M sub 1 va a ser menor o igual que M sub 2 va a ser menor o igual que M. O sea, las alturas van a ser más pequeñas a medida que vamos recorriendo. Y si tomamos la misma base, eh, también vamos a tener un área menor, porque si la altura va decreciendo, entonces ¿cómo puede ser que el área sea mayor? El área va a ser menor también. Sin embargo, esos valores como van decreciendo, se van acercando más al área real, porque mientras menos particiones haya, mayor va a ser el área. Pero si tenemos más particiones, menor va a ser el área
y va a ser más cercana al área real. Entonces se comprueba que la suma superior no aumenta, sino que disminuye. Entonces, al refinar una partición, se comprueba que la suma de sus inferiores no disminuye, su suma principal, la integral, y del mismo modo, al sumar los superiores, no aumenta su suma principal en el intervalo A, B. Se verifica entonces la tesis. Ahora voy a mostrarle en GeoGebra, de manera rapidita, cómo se comporta la gráfica a medida que vamos aumentando el número de rectángulos. Acá tenemos nuestra función, la llamo función g de x igual a 1/8 de x cuadrado más 2. Punto de intersección con el eje y sería el 2 positivo. Entonces yo tengo un deslizador acá a la derecha, déjenme deslizarlo hasta un rectángulo para que puedan ver. El púrpura, el púrpura claro sería la M mayúscula, lo supremo, la suma superior. Y el púrpura oscuro, solamente tenemos un solo rectángulo, diría los púrpura para los plurales. Los rectángulos púrpura, aquí solamente tengo uno. Digamos que sería el área por debajo de la gráfica, que serían los ínfimos, serían las sumas inferiores. Entonces, si yo aumento el número, acá tenemos en azul el área de debajo de la curva en ese intervalo, área de la función. Acá lo ven a la izquierda, que es 25.875. Y acá, suma superior 46.125 y la suma inferior 18. Están bien alejados de la realidad. Pero si aumento el número de rectángulos, ven cómo se van acercando hasta llegar a 25 cada uno. Mientras más rectángulos hay, mayor sería la exactitud o la probabilidad de llegar al área exacta debajo de la curva. Entonces, estos conceptos están muy relacionados, el de Darboux y de la integral de Riemann. Riemann nos demostró que debajo de la curva con las integrales podemos obtener el área exacta. Sucede que la integral y las derivadas están muy relacionadas y en una siguiente clase les voy a explicar con detalle cada uno de los puntos que tengo acá apuntados para ustedes. Sin embargo, estamos excediéndonos con el tiempo. Acá les voy a dejar una tarea para que puedan realizarla y podamos socializar en la siguiente clase.